Sinaloa, México, parte 2, el pacto de impunidad bajo el bisturí jurídico, por Daniel Chavarría. De Agencia de Prensa Mundial y Prensa Gráfica Nacional, Análisis de Investigación y, columna A, la radiografía de Morena. En esta segunda entrega, el Dr. Rosendo Paredes Buendía, experto en Derecho, rompe el silencio sobre el fenómeno político que atraviesa el país. Para Paredes, el hartazgo social que dio vida a Morena ha sido traicionado por un cáncer maligno de políticos reciclados que buscan impunidad. Andrés Manuel dijo que las escaleras se barren de arriba hacia abajo, pero desgraciadamente regaló impunidad a muchos y eso es lo que hoy está ya en Sinaloa, afirma tajante. El análisis es claro, el modelo de abrazos, no balazos fue interpretado por grupos delictivos como una carta abierta para incrustarse en las aspiraciones políticas, utilizando el apoyo al pueblo como una fachada para pacificar un país que, en realidad, se fragmentaba desde sus cimientos. Columna B, México ante el espejo de Washington, el futuro de la presidencia y de la nación depende de un hilo llamado extradición. Como lo advierte el Dr. Paredes, si no se rompe el pacto de impunidad, incluso la actual mandataria podría enfrentar el escrutinio del país del norte, que suele entrar en cualquier nación como Pancho en su casa. En Sinaloa, el caso de Rocha Moya es el síntoma de una descomposición total donde las instituciones policiales y de justicia terminaron, presuntamente, al servicio del mejor postor. La justicia de Estados Unidos no se detendrá en la captura. El juicio que viene promete revelar nombres que harán temblar la capital del país. Como periodista y perito, cierro esta investigación con una certeza. El efecto Rocha es apenas el inicio del fin de una era de simulación política. Nota del autor. Esta investigación se sostiene en hechos del dominio público y análisis de expertos. En el periodismo sin censura, la verdad no se negocia, se transmite con valor y ecuanimidad. Gracias por seguir esta cobertura especial. Y seguimos adelante por un México informado. Agencia de Prensa Mundial, Prensa Gráfica Nacional, México Internacional, Prensa sin Censura. Publicamos en La Voz del Mundo, en el estado de Veracruz. Visítanos en nuestra página web, en YouTube, en TikTok y en redes internacionales. Comparte. Se anexa video que circula en redes sociales donde hasta el más delincuente en México llora en Estados Unidos porque, como decía un escapo de Colombia, prefiero una tumba en mi país que morir en una cárcel de Estados Unidos es algo que ni a mi peor enemigo se lo deseo. Este video le da una lucidez a los que me observan de que en Estados Unidos de Norteamérica no existe corrupción, se aplica la ley, se condena y muchos van a terminar con esa misma suerte en el país del norte. Un narco amenazó a un guardia de prisión en Estados Unidos diciéndole que sabía qué raza de perros tenía. 48 horas después estaba en confinamiento solitario, enfrentando la pena de muerte. Eso no pasa en México, pero está pasando ahora mismo en cortes federales americanas. Y los capos más poderosos del país lo están aprendiendo de la manera más cara posible. Esto no es un operativo, es el fin de una era. Omar Treviño Morales, el Z42, ex líder de los Zetas, creyó que una celda en Estados Unidos funcionaría igual que una celda en México, que con suficiente dinero y suficientes contactos podría seguir mandando desde adentro, que las mismas tácticas de intimidación que durante años le funcionaron en Latinoamérica le funcionarían también con un guardia penitenciario en Pensilvania. Se equivocó de país. Le dijo al guardia que sabía qué tipo de perros le gustaban, que tenía 3,000 hombres en México listos para obtener su dirección personal en cuestión de días, que conocía detalles de su vida privada. El mensaje era claro: dame trato preferencial o las consecuencias serán personales. El guardia no negoció. Reportó la amenaza de inmediato. La respuesta del sistema fue quirúrgica. Traslado instantáneo al Instituto Correccional Federal de Lewisburg en Pensilvania. Confinamiento restrictivo. Aislamiento severo. Comunicación con abogados únicamente a través de Paredes. Monitoreo total de cada interacción. Y un memorándum fiscal solicitando medidas administrativas especiales que básicamente significan: este hombre no vuelve a tener contacto no supervisado con el mundo exterior. Y sobre la mesa, la pena de muerte. Aquí está lo que hace diferente al sistema americano de todo lo que estos hombres conocían. En México, los capos aprendieron durante décadas que la cárcel era un inconveniente negociable. Celdas con televisores de pantalla plana, visitas sin restricciones, teléfonos, alcohol, mujeres. El Chapo dirigió operaciones del cártel de Sinaloa desde el altiplano durante meses antes de su segunda fuga. La prisión era un cambio de oficina, no el fin del negocio. En Estados Unidos intentaron aplicar la misma lógica. Y descubrieron que no hay nómina suficientemente grande para corromper un sistema donde cada intento de intimidación activa automáticamente protocolos que hacen la situación considerablemente peor. Cada amenaza suma cargos, cada intento de soborno añade años, cada movimiento para mantener contacto con la organización refuerza el argumento para sentencias más severas. El Z42 no solo no logró trato preferencial, logró exactamente lo contrario.
Pero el caso que está generando más conmoción en este momento no es el del Z42, es el de los propios hijos del Mencho. Rubén Oseguera González, el Menchito, Jessica Johanna Oseguera González, la Negra. Hijos del narcotraficante más buscado de México durante más de una década, criados en el poder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación. Acostumbrados a que el apellido Oseguera abría puertas y cerraba bocas. En la Corte Federal de Washington, ese apellido no valió nada. Entregaron $6.3 mil millones en decomisos y acuerdos de culpabilidad, la mitad de las ganancias atribuidas al CJNG bajo su mando. Enviaron cartas emotivas de arrepentimiento, cartas de sacerdotes, de familiares, de conocidos destacando su religiosidad, su filantropía, su amor familiar. La jueza Berry Lee Howell los escuchó. Los dejó terminar y dictó sentencia: cadena perpetua más 30 años para el Menchito. Hay imágenes de la corte en ese momento. Se describe conmoción en la sala. Las autoridades se lo llevaron mientras todavía procesaba la decisión. Las cartas de los sacerdotes no cambiaron nada. Ahora viene lo que está transformando el mapa del crimen organizado en tiempo real. Tras la caída del Mencho, miembros del CJNG huyeron hacia la frontera norte intentando dos cosas simultáneamente: escapar de la cacería interna entre facciones en México y reorganizarse en territorio americano donde creían tener más margen de maniobra. Fue el error de cálculo más costoso que pudieron cometer. Estados Unidos los estaba esperando. Arrestos masivos de narcos que cruzaban para gastar fortunas o restablecer contactos. Reforzamiento drástico de la frontera sur. Cierres parciales, mayor vigilancia, decomisos récord de fentanilo y metanfetamina, y en paralelo, 25 narcos mexicanos entregados recientemente a Estados Unidos enfrentan cargos de narcotráfico agravado, homicidio, secuestro y conspiración, la mayoría con riesgo real de cadena perpetua. El secretario de Defensa americano lo dijo sin rodeos: apenas hemos comenzado. Desmantelaremos las redes narcoterroristas en este hemisferio, con o sin pleno apoyo del gobierno mexicano. Esa última frase, con o sin pleno apoyo del gobierno mexicano, es la más importante de todo el discurso. Y eso nos lleva al debate que México no puede seguir evitando. Estados Unidos ya tiene la respuesta a la pregunta que México lleva décadas sin contestar. ¿Qué haces con un hombre que ha ordenado cientos de asesinatos, que ha corrompido instituciones enteras, que ha financiado su impunidad con miles de millones de dólares? La respuesta americana es concreta: una celda de menos de 2 metros, 23 horas diarias de aislamiento, sin contacto directo, sin negociaciones, sin trato preferencial posible, y en los casos más graves, la posibilidad de que no salga de esa celda nunca, en ningún sentido. En México el debate constitucional continúa. Hay propuestas para modificar el artículo 22 que prohíbe la pena de muerte. Hay proyectos de ley para cadena perpetua sin reducción de pena para líderes de cárteles y funcionarios corruptos coludidos. Hay análisis, discusiones, posiciones encontradas. Mientras ese debate avanza, los capos que pueden ser extraditados ya saben lo que les espera del otro lado. Y el dato más revelador de todo esto es el comportamiento de los propios detenidos. El Menchito entregó $6.3 mil millones y colaboró activamente con la DEA, revelando información sobre cientos de narcos, redes de lavado y operaciones del cártel. No porque quisiera, porque calculó que esa era su única posibilidad de no pasar el resto de su vida en confinamiento total. Cuando un hombre que comandó una organización criminal con ingresos de miles de millones de dólares está dispuesto a entregar la mitad de ese dinero y a traicionar a sus propios socios para negociar su condena, eso dice algo muy específico sobre qué tan efectivo es el sistema que lo tiene. La época en que los capos mandaban desde la cárcel se acabó, no en México todavía, pero en las cortes federales americanas la ecuación cambió completamente. Amenazar a un guardia suma cargos, sobornar a un funcionario activa traslado a máxima seguridad, intentar coordinar operaciones desde adentro garantiza aislamiento total, y llegar con el apellido equivocado no abre ninguna puerta. El mensaje que está llegando a los círculos del narco mexicano es el más disuasivo que han recibido en décadas. No es el riesgo de morir en un enfrentamiento, es el riesgo de vivir el resto de tu vida en una celda de concreto en Pensilvania, donde ningún dinero, ningún contacto y ningún apellido cambia absolutamente nada. Para hombres que construyeron su poder sobre la certeza de que todo tiene precio, ese es el peor escenario posible. ¿Crees que México debería adoptar un sistema igual de implacable? ¿O la solución real está en atacar la corrupción institucional que hace posible que estos hombres operen con impunidad durante décadas?